pie para leer la palabra de Dios. Y les invito a buscar el libro de Esther. Esther. El libro de Esther en el capítulo 4. Esther, capítulo 4. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. Esther, capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esther es un libro de la Biblia que cuenta la liberación de los judíos de una sentencia de muerte en el imperio persa, y también cuenta el establecimiento de la fiesta de Purim, decretada por ellos para conmemorar esta liberación. El libro lleva el nombre persa de la reina judía, que significa estrella. Eso significa el nombre Esther, estrella. Es un libro de la Biblia muy interesante, porque en ningún momento aparece la palabra Dios. En ningún momento en el libro de Esther aparece la palabra Dios. Sin embargo, Dios está presente y activo en los acontecimientos que narra. En toda la trama que se narra en ese libro está Dios presente y activo. Así como en el libro de Esther no aparece la palabra Dios, en nuestro mundo y en nuestras vidas no vemos a Dios con los ojos físicos, porque Dios es espíritu. Sin embargo, Dios está presente y activo. Amén. Gracias, Padre. ¿Cómo vemos la presencia y la actividad de Dios en el libro
de Esther. Y eso es lo que nos proponemos en la predicación de hoy. Que aunque Esther es un libro de la Biblia y que no aparece en él en ningún momento la palabra Dios, sin embargo la presencia y la acción de Dios están muy vigentes. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos en este libro? Y eso es lo que nos proponemos hoy. Y podemos ver la presencia y la actividad de Dios en el libro de Esther a través de la providencia divina al hacer que Esther llegara a ser reina. Vemos la presencia y la actividad de Dios en su providencia, en su gobierno de todas las cosas, al hacer que Esther llegara a ser reina. En primer lugar, ¿quién era Esther? ¿Quién era Esther? Bueno, Esther era una joven judía huérfana de padre y madre. Sus padres habían muerto cuando ella era apenas una niña. Dice el capítulo 2, versículo 7, porque era huérfana. Y ahí se nos da ya ese dato. Y luego añade el mismo versículo que era huérfana de padre y madre. Leemos también en Esther 2, 7, cuando su padre y su madre murieron. Cualquiera hubiera pensado que una muchacha huérfana de ambos padres, especialmente en aquellos tiempos, carecería de posibilidades y oportunidades. Pero al ser Esther temerosa de Dios y miembro del pueblo de Dios, al cual el Señor protegía providencialmente, Dios se encargó de bendecirla. Amén. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que tenemos una primera información acerca de esta joven judía. En segundo lugar, Esther, que ya sabemos que era huérfana de padre y madre desde la niñez, Esther había sido criada por su primo. Y aquí subrayo el verbo criar. Criar no es lo mismo que acoger a una persona ya en la edad adulta. Criar significa que lo tienes desde que es pequeñito o pequeñita y que le has guiado desde la infancia. Esther había sido criada por su primo, lo cual nos permite pensar que ella quedó huérfana desde temprana edad. Y ese primo se llamaba Mardoqueo, que se convirtió en su padre adoptivo. Dice Esther capítulo 2, el versículo 7, y había criado, y subrayo esa palabra, criado, la tomó desde su más tierna infancia, a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así dice la escritura. Mardoqueo era un judío temeroso de Dios que servía en el palacio real, y la función que él desempeñaba allí en el palacio del rey estaba relacionada con la puerta del palacio, pues en repetidas ocasiones en el libro se dice que él era de los siervos que estaban sentados a la puerta del rey. Así que su función allí estaba relacionada con la puerta del palacio del rey. Esther fue instruida por Mardoqueo en los caminos del Señor. Y aunque ya ella había crecido y era una joven, lo seguía obedeciendo, porque Mardoqueo era un hombre sabio y piadoso. Dice Esther capítulo 2 versículo 20, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Fíjense la influencia que llegó a tener su primo y padre adoptivo Mardoqueo, que siendo ella ya una mujer, todavía ella lo obedecía, porque Mardoqueo había demostrado durante todos esos años que era un hombre piadoso y sabio, un hombre temeroso de Dios
que siempre la guiaba en el mejor camino, que es el camino del Señor. Y en tercer lugar, ¿qué otro dato tenemos acerca de Esther? Esther fue escogida por el rey para ser la nueva reina. La reina Vasti había perdido su posición y comenzó en el imperio una búsqueda de una nueva esposa para el rey Asuero. Dice la Biblia que se reunieron jóvenes, vírgenes y hermosas, de las cuales el soberano escogería la que sería su esposa. ¿Ustedes se imaginan cuántas mujeres jóvenes se llegarían a escoger? Claro. Tengamos presente que el imperio persa era de una gran magnitud. Estaba compuesto por 127 provincias o satrapías que se extendían desde Etiopía hasta la India. Los sirvientes del rey hicieron llegar a la residencia real a muchas jóvenes que reunían las características que el rey buscaba. Pero era la voluntad de Dios que Esther llegase a ser la nueva reina. Dios tenía un propósito con Esther. La orden que se había dado a los emisarios del rey era que buscaran jóvenes, mujeres jóvenes, que se destacaran por su belleza. Dice Esther capítulo 2, versículo 2, y después leeremos el 4. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y luego dice el versículo 4: y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y sabemos que Esther era una joven que cumplía este requisito porque era hermosa. Dice el capítulo 2, versículo 7, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Sobre todo, Esther era temerosa de Dios. Y el favor de Dios estaba con ella. Y esto era lo que más contaba. Podemos ver la mano de Dios obrando para que entre tantas mujeres jóvenes que trajeron a palacio, Esther hallara gracia ante los ojos de Hegai, el eunuco encargado por el rey para cuidar a las doncellas. Ahí vemos la mano de Dios guiando todo, bendiciendo a esta joven judía, miembro de su pueblo, temerosa del Señor, para que ella fuera la escogida. Dice Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos. Cuando llegó allí, al lugar donde las iban a atender y donde las iban a preparar por un número de meses, ella llegó y agradó a sus ojos. Y halló gracia delante de él, del que estaba a cargo del cuidado y la educación de esas jóvenes. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Así que, hermanos, es fácil poder detectar ahí cómo Dios está ayudando a esta muchacha. Llegó y fue la que cautivó por la mano de Dios obrando en su vida, por el favor de Dios al que estaba a cargo del cuidado de las mujeres, de las cuales escogerían a una para ser la nueva reina. Y le puso 7 doncellas que la atendieran y la llevó a la mejor habitación. Finalmente, Esther fue escogida por el rey Asuero para ser su esposa y reina. Dice el libro de Esther en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Mis queridos hermanos, podemos ver a Dios presente y activo
en el libro de Esther, aunque no se mencione la palabra de Dios, lo podemos ver presente y activo porque obró providencialmente para hacer que esta niña judía, al morir sus padres, no quedara desamparada y que fuese criada por un hombre piadoso que le inculcara el temor de Dios. Y luego el Señor obró para que ella llegara a ser la reina de Persia. Dios tenía un propósito con Esther. Así que hemos visto en primer lugar la presencia y la actividad de Dios en este libro en su providencia al hacer que Esther llegara a ser reina. También vemos la presencia y la actividad de Dios en este libro en la respuesta a la oración de Esther y su pueblo. En la respuesta a la oración de Esther y su pueblo. Cuando Esther llegó a ser reina, todo no fue color de rosa. Apareció inmediatamente una gran dificultad. Y la vida es así. A veces las grandes bendiciones vienen seguidas por grandes pruebas. Esa es la constante de la vida. Y grandes y duras pruebas vienen seguidas por momentos de gran consolación y bendición de Dios. Porque Él conoce nuestra debilidad y Él administra las cosas de manera que no desfallezcamos tanto, pero tampoco que vayamos a encumbrarnos y olvidarnos de Él. Cuando Esther llegó a ser reina, se desató un grave peligro contra la nación judía. Un alto funcionario del reino y mano derecha del rey Asuero, llamado Amán, por odio hacia Mardoqueo, tramó la muerte de todos los judíos residentes en el imperio. Y Amán presentó su petición de exterminio de los judíos al rey, de manera que el rey le diera su aprobación. Cuando Mardoqueo supo lo relativo al decreto de muerte contra los judíos, algo muy grave, muy serio, algo que amenazaba su vida y la de todos los de su nación en el imperio, cuando Mardoqueo lo supo, avisó a Esther de lo que estaba pasando y le pidió que intercediera ante su esposo, el rey, por su pueblo. El problema era que la ley de Persia no permitía que una persona accediera a la presencia del rey sin haber sido llamado por éste. Y si alguien lo hacía, si alguien osaba entrar a la presencia del rey sin que éste lo hubiera llamado, se le aplicaba la pena de muerte. Era condenado a muerte, a menos que el rey le extendiera su cetro de oro. Esther le explicó entonces a Mardoqueo esta gran dificultad. Había un problema de protocolo muy serio que ponía en riesgo su propia vida. Así que le expuso a Mardoqueo esta gran dificultad que ponía en riesgo su vida, pero Mardoqueo la animó con estas palabras que son centrales en el libro. Y leemos en Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esto mismo fue que Dios permitió que llegaras con vida hasta esta edad? Que fueras escogida para ser la esposa de Asuero. Entonces, Esther se propuso ayunar y obviamente orar, porque normalmente la oración acompaña al ayuno, para que Dios le concediera la petición
de ser aceptada en la presencia del rey, aunque no había sido llamada por él. Esther le pidió a Mardoqueo que avisase a toda la población judía de Susa, la capital, para que por 3 días ayunaran por ella, a fin de que Dios le concediera esa petición. Y esto muestra la fe profunda que tenía Esther en Dios. Ella iba a estar ayunando y orando, pidiendo el favor de Dios. Y también pidió respaldo de sus hermanos, los judíos, para que estuvieran también por 3 días ayunando y clamando a Dios para que se le concediera esta petición. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Dios demostró una vez más que Él está presente y activo en medio de las tribulaciones de su pueblo. Dice Esther capítulo 5, versículos del 1 al 3, lo que sucedió. Aconteció que al 3er día, cuando terminó el periodo de ayuno y oración, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Contestó Dios la oración o no? Gloria a Dios. ¿Estaba Dios presente y activo? Amén. Dios contestó la oración de esta sierva suya y de su pueblo, librándola de la muerte y además dándole la oportunidad de que pudiera interceder ante el rey por su pueblo. Satanás estaba operando por medio de su agente Amán para ocasionar la destrucción del pueblo judío. Pero Dios no iba a permitir que su plan redentor fuese frustrado, e iba a obrar por medio de Esther, a quien había colocado en esa posición para preservar la vida del pueblo judío, por el cual vendría el Mesías al mundo. Si el maligno lograba el exterminio del pueblo judío, ¿qué era lo que estaba impidiendo? Que el Mesías, según la carne, viniera al mundo, porque estaba profetizado que vendría de la nación judía. Dice Romanos 9, versículos 4 y 5, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Dios no permitió que sus planes de salvación quedaran frustrados. Y además vemos que detrás de todo esto, lo que había era una gran guerra espiritual. Mis queridos hermanos, hemos visto la presencia y la actividad de Dios en su providencia, obrando para que Esther llegara a ser la reina. También hemos visto la presencia y la actividad de Dios en la respuesta a la oración de Esther y de su pueblo. Pero también descubrimos la mano de Dios en el reconocimiento dado por el rey a Mardoqueo. En el reconocimiento dado por el rey a Mardoqueo. Aunque el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en el libro de Esther, Dios siguió manifestando su presencia y su acción en los acontecimientos, dirigiendo todas las cosas para efectuar la liberación de su pueblo. El malvado Amán, que gozaba del favor del rey, pues éste no conocía sus verdaderas intenciones, seguía esperando que llegara la fecha acordada para llevar a cabo la gran matanza
de judíos. Mientras tanto, se propuso ir al día siguiente a palacio a pedirle al rey que le diera su autorización para ahorcar al judío Mardoqueo en la horca que el mismo Amán había preparado. Ay, Señor. Es posible que el rey, que estaba ajeno a la malicia de Amán, le hubiera concedido su petición. Pero esa noche ocurrió algo providencial que frustró el malvado propósito de Amán. No fue una casualidad. Dios intervino directamente en el sueño del rey, haciendo que éste tuviera un insomnio y pidiera que le leyeran las crónicas de las cosas que habían pasado en su reino. Y fue precisamente la víspera de la visita de Amán a palacio a pedir que se ahorcara a Mardoqueo. El rey providencialmente pierde el sueño y nada más y nada menos le pide a sus escribas que le lean las crónicas de su reino. Dice Esther capítulo 6 versículos del 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo, ¿era casualidad esto o era la mano de Dios? Pudieron haber agarrado aquel libro por cualquier parte, pero cayó en la parte donde se narraba un servicio que había prestado Mardoqueo. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, que habían procurado matar al rey. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. La lectura de estas crónicas, mis hermanos, reveló que gracias al informe oportuno del judío Mardoqueo se había salvado la vida nada más y nada menos que del rey Asuero. Se había salvado su vida de una conspiración palaciega. El rey fue notificado que Mardoqueo nunca había sido recompensado por esta acción y el monarca decidió hacerlo al día siguiente, el mismo día en que el malvado Amán venía a pedir la muerte de Mardoqueo. Ay, ay, ay. Miren cómo hace las cosas Dios. Sí, Señor. Dios hila fino. La cosa resultó en que el propio Amán fue comisionado por el rey para pasear a Mardoqueo por la ciudad, montado en el caballo del rey, vestido con las ropas reales y portando la corona real, al mismo tiempo que Amán proclamaba a su paso: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esther 6:11. Una vez más, Dios manifestó su presencia y su acción al salvarle la vida a Mardoqueo, frustrando la intención homicida de Amán y honrando a Mardoqueo. Y en último lugar, mis queridos hermanos, podemos apreciar la presencia y la actividad de Dios en la liberación del pueblo judío de sus enemigos. Sobre esto veamos como un primer aspecto que el pueblo judío es liberado del malvado Amán que conspiraba contra ellos en el palacio. Dios libró al pueblo judío del malvado Amán, conspirador contra ellos, en el propio palacio del rey, estando presentes el rey y Amán en el segundo banquete que la reina Esther había preparado. Ella le reveló a su esposo, el rey, su verdadera nacionalidad. Le declaró que ella era judía y denunció el complot de Amán contra los judíos, que procuraba la muerte de su pueblo y por lo tanto la de ella también.
El rey, sorprendido ante la revelación de la maldad de Amán, lo mandó a colgar en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Dice Esther capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en la casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y como un segundo aspecto, bajo este mismo enunciado, tenemos que el pueblo judío fue liberado no solamente de Amán, el malvado que tramaba contra ellos en palacio, sino que el pueblo judío fue liberado también de la mano de sus enemigos, que se levantaron contra ellos en todo el imperio, en la fecha señalada por Amán. Todos los enemigos del pueblo de Dios, tanto en Susa, la capital del reino, como en el resto de las provincias del imperio, cayeron a mano de los judíos, a quienes se les autorizó a defenderse de sus atacantes y a quienes se les proveyó ayuda militar de parte del rey. Dice Esther capítulo 9, versículo 1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, lo que Amán hizo que el rey le firmara, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y es en conmemoración de esta gran liberación que Mardoqueo, hecho primer ministro por el rey, y la reina Esther escribieron a los judíos para que celebrasen la fiesta de Purim en conmemoración de su victoria sobre Amán y sus enemigos. Mis queridos hermanos, la mano invisible pero todopoderosa y sapientísima de Dios estaba actuando en la época de Esther, como también en nuestra época y en todas las épocas de la historia, para llevar adelante su propósito de salvación. Amén, gloria a Dios. Dios obró en las circunstancias y en los corazones de la gente implicada para llevar a cabo la liberación de su pueblo. Dios ha obrado en la historia para darnos liberación del pecado, de Satanás y la muerte eterna, al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Gracias a Cristo y a su obra de salvación, podemos regocijarnos también por la gran liberación que Dios nos ha dado. Amén. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está presente y activo en la gran salvación que hace posible y nos ofrece en Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios, porque también nosotros podemos celebrar la victoria de Cristo sobre el Amán espiritual, el maligno, Satanás. Y porque también podemos celebrar un Purim espiritual, una fiesta de regocijo por la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted ha experimentado en su vida esa gran liberación de Dios, le invito a que se ponga en pie para orar. Y si todavía pesa sobre usted el decreto de muerte, de condenación, de perdición a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, le exhorto a que entregue su vida a Jesucristo para que pueda experimentar la gran liberación de Dios. Mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque aunque no te podemos ver con los ojos físicos, podemos constatar tu presencia y tu acción constantemente en nuestras vidas y en el mundo. Padre Santo, te damos gracias porque tú has guiado la historia hasta este punto. Te damos gracias, Señor amado, porque tú has obrado la salvación que el género humano necesitaba en Jesucristo. Y te damos gracias porque ese evangelio está llegando para darle a las vidas la oportunidad de la salvación por la fe en Él. Pedimos en el nombre de Jesús que esa misma mano invisible, pero todopoderosa y sapientísima, que guió los acontecimientos allá en la época del Imperio Persa, siga moviéndose en nuestro tiempo para que este mundo al final pueda contemplar y regocijarse en la gran liberación que tendrás con la segunda venida de Jesús. Bendice a nuestra Iglesia Bautista Calvario, bendice a cada hermano, sana a los enfermos, ayuda a todos, aún los que no han podido estar por cualquier razón, Señor. Que tu misericordia se derrame sobre nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.